Otro aspecto importante de la NIA 700 son los requerimientos. La opinión de los estados financieros se formará y se concluirá si se ha obtenido una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales debido a fraudes o a errores. Y para eso se tendrá que haber hecho unos resúmenes de las áreas de las cuentas, como por ejemplo el efectivo, activos líquidos equivalentes, proveedores, entre muchos más. Y también se tiene que haber hecho un análisis del control interno de la empresa y de conformidad con la NIA 330, la cual nos indica o nos expresa si la evidencia de auditoría es suficiente y es adecuada, y la NIA 450. Con ello, el auditor podrá concluir si las incorrecciones no corregidas son materiales, individuales o de forma agregada. ¿Qué debe evaluar el auditor con respecto al marco de información aplicable? Bueno, el auditor debe evaluar si los estados financieros revelan claramente las políticas contables que se han seleccionado y aplicado y si estas son coherentes con el marco de información aplicable. Que las estimaciones contables como el valor o el importe de un rubro, como por ejemplo las depreciaciones, los activos, el patrimonio, se hayan calculado de una manera razonable y no desproporcionada. La información presentada que cumpla con los principios contables, que sea relevante, que sea fiable, comparable y que sea comprensible. Que esta información sea significativa, que sea comparable con otros estados financieros y que sea clara y pertinente y confiable. Además, que estos estados financieros revelen información que sea adecuada, que permita a los usuarios a quienes se destina a entender el efecto de las transacciones y los hechos que resultan material sobre la información que va en ellos contenida en los estados financieros sea adecuada. Y por último, que la terminología empleada en los estados financieros sea adecuada, incluyendo el título de cada uno de los estados financieros. Los tipos de opinión. El auditor expresará una opinión no modificada, o sea, favorable, cuando concluya que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales, que esos estén de conformidad con el marco de información financiera aplicable. El auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría. Esto lo hará de conformidad con la NIA 705. ¿Cuándo lo hará? Cuando el auditor, ¿cuándo podrá el auditor expresar una opinión modificada? Primero, cuando concluya que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrecciones materiales. Y segundo, cuando no se pueda obtener suficiente ni adecuada evidencia en la auditoría de que esos estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales. Si los estados financieros preparados de conformidad con los requerimientos en un marco de imagen fiel, el auditor, y bueno, esos estados no logran esa presentación fiel, el auditor lo discutirá con la dirección de la entidad y dependiendo de los requerimientos del marco de información financiera aplicable y del modo en que se resuelva esta cuestión, se determinará, el auditor determinará si es necesario expresar una opinión modificada en el informe de auditoría. Y como último, pues cuando los estados financieros se preparen de conformidad con un marco de cumplimiento, no se requiere que el auditor evalúe si los estados financieros logran la presentación fiel. El informe de auditoría. Este informe de auditoría tiene que estar escrito, tiene que ir escrito y tiene que contener la siguiente estructura. Debe contener un título, el cual debe indicar claramente que se trata de un informe de auditoría independiente, el cual da a conocer que el auditor ha cumplido con todos los requerimientos
éticos incluidos en las normas de aseguramiento de información y las normas contenidas en el Código de Ética. También debe contar con un destinatario. Es a quien va dirigido el informe. Por lo general es a los socios, los accionistas o los responsables del gobierno de la entidad auditada. Responsabilidades del auditor. El informe debe contener una sección que se titule Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros, el que puede ser incluido en el cuerpo del informe o en un anexo. El informe debe declarar que quien es responsable de la opinión de los estados financieros es el auditor y que lo ha hecho con base en la auditoría que ha realizado y que esta auditoría ha sido realizada conforme a las normas internacionales de auditoría. La opinión del auditor. Esta será la primera sección del informe donde contendrá la opinión del auditor y se debe incluir un título que diga opinión. En esta sección se debe nombrar claramente la entidad que está siendo auditada o que ha sido auditada. Se debe manifestar que los estados financieros fueron objeto de análisis, que los estados financieros han sido auditados. Adicionalmente, se debe identificar cada título del estado de los estados financieros. La opinión también se incluirán unas notas explicativas donde se amplían el origen y el significado de datos o cifras, e incluyendo un resumen de las políticas contables significativas y otra información relevante de los estados financieros. Y por último, se debe especificar la fecha o el periodo que abarcan los estados financieros. Para expresar una opinión no modificada o favorable sobre los estados financieros que se han preparado conforme a los requerimientos exigidos con el marco de imagen fiel, se puede utilizar una de estas dos frases. Una de las frases es: en nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan fielmente en todos los aspectos materiales que, o el auditor puede utilizar esta otra frase. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos expresan la imagen fiel de. Estas dos frases tienen que estar en conformidad con el marco de información financiera. Fundamentos de la opinión. Esta sección debe estar inmediatamente después de la sección de la opinión. En esa sección de fundamentos, el auditor debe ser quien manifieste que la auditoría se llevó de acuerdo con los estándares internacionales. Se debe realizar una referencia a la sección donde se describan las responsabilidades del auditor, la independencia del auditor y la manifestación de que el auditor ha obtenido una evidencia que le va a dar una base suficiente y adecuada para expresar su opinión de la auditoría que ha realizado. Responsabilidad de la dirección en relación con los estados financieros. Es esta la responsabilidad que tienen los administradores de la entidad frente a los estados financieros y la información que se ha presentado en ellos. El informe debe incluir una sección titulada Responsabilidad de la dirección u otro término adecuado. Otro elemento dentro del informe de auditoría es otras responsabilidades de información. Si aparte de lo que se ha mencionado en las NIA, existen otras responsabilidades del auditor, ya sea en cuanto a normas locales u otras que se requieran informar, estas deben mencionarse como informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. Firma del auditor. Esto es muy importante. El auditor, el informe de auditoría debe ir respaldado con una firma, la firma del auditor, quien fue el encargado de realizar la auditoría.
dirección del auditor. Es el domicilio donde reside el auditor al momento de emitir la opinión. O sea que es el lugar donde el auditor ejerce su práctica profesionalmente. Y como último, tenemos la fecha de informe de auditoría. La fecha del informe debe ser posterior a la fecha en que se halló la evidencia documental en la que se basa su opinión. No puede ser antes, al momento en que ha recolectado o ha reunido, ha recogido esa información suficiente, esa evidencia para poder emitir su opinión. Tiene que ser posterior, tiene que ser después. Se debe tener en cuenta que la fecha indica que hasta ese momento se han considerado todos los hechos y los movimientos de la empresa, de los que tuvo conocimiento y que obtuvo evidencia suficiente de todos los estados financieros. Además, que la dirección de la entidad reconoce y asume la responsabilidad de los mismos. Con esto concluimos nuestra presentación. Muchas gracias.